Hola, ¿qué tal? Amados hermanos y amigos que siempre ven este estudio bíblico. Les saluda una vez más el pastor José Marizal para presentarles este nuevo tema titulado La sujeción, un mandato y un principio de Dios. Este tema está escogido del libro o la carta a los Efesios. Recordemos que la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma. Así lo declara él en el capítulo 3 de la carta a Efesios 3.1 y 4.1. Esta carta se envió con uno de los colaboradores de Pablo, llamado Tíquico, y es una carta que no se envió a ninguna congregación específicamente. Es una carta para que circulara en todas las congregaciones. Ahora, ¿por qué se llama el libro de los Efesios? Porque cuando el canon estaba revisando los libros, esta carta se encontró en la iglesia de los Éfesos. Entonces se le puso carta a los Efesios, o libro de los Efesios. Este libro se escribió aproximadamente en el año 61 o 62 después de Jesucristo. Se divide en dos porciones, son 6 capítulos, del 1 al 3 y del 4 al 6. Del 1 al 3, el apóstol Pablo trata el tema de cómo Dios redime a los seres humanos, el plan de Dios para redimir a todos los seres humanos. Entonces, del 4 al 6, el apóstol Pablo trata cómo deben vivir los redimidos, cómo debe comportarse una persona cristiana que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Así, de esta manera, llegamos al capítulo 5, donde se encuentra el tema de la sujeción, que es el estudio que vamos a hacer en estos momentos. Vamos a leer a Efesios, capítulo 5, y leamos el 21. Dice el 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Quiero enfatizar esta palabra, el temor de Dios, porque Pablo se está dirigiendo a personas que se han rendido ante los pies de Jesucristo, personas cristianas. Por eso dicen el temor de Dios. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero el tema aquí es la sujeción. ¿Por qué el apóstol Pablo hace como un preludio con este anuncio generalizado? Bueno, en primer lugar, porque la sujeción es un fundamento de la creación. Dios puso este fundamento en la creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó los mares, creó los astros, las estrellas, el sol, todo se sujetó a Dios. La sujeción es para permanecer en la presencia de Dios, es para establecer un orden. Ahí están los mares establecidos, ahí están los astros, ahí está la luna, la tierra, el sol, con leyes establecidas, porque todo se sujetó en el principio a Dios. ¿Por qué Pablo hace este llamado generalizado? Porque la sujeción es un principio del reino. O gloria sea al que vive para siempre. La sujeción es para los débiles. Y hay muchas gentes que son fuertes y por eso no se rinden, no se sujetan. Los débiles son los que confían en Dios, dependen de Dios, tienen el favor de Dios, porque se han sujetado, se han rendido ante la presencia de Jesucristo. Pablo hace este llamado a la sujeción y nos dice que es un mandato de Dios. ¿Por qué? El objetivo es para bendecirnos. Es para que podamos tener el favor de Dios, la presencia de Dios, para que podamos permanecer ante su presencia. Y quiero decirles que Pablo hace este llamado generalizado para que nosotros podamos cumplir con el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, nuestra alma.
si nos sujetamos, vamos a darle a Dios el primer lugar. Y ese es el problema. Ese fue el problema del pueblo de Israel, de los fariseos, de los líderes religiosos, que estaban violando el primer mandamiento. Jesucristo le enfatizó que ellos ponían las tradiciones por encima de la palabra de Dios. No estaban sujetos a la palabra de Dios. No se habían rendido a los pies de Dios. Gloria sea al que vive para siempre. Quiero continuar con este tema diciendo que muchos rechazan la sujeción porque no la entienden. Tienen un concepto errado de lo que es la sujeción. Piensan que van a ser maltratados, que van a ser vituperados. O sea, no se sujetan porque el concepto de sujeción no han recibido la revelación de lo que es la verdadera sujeción, primeramente a Dios. Porque para poderse someter a los demás, tenemos que someternos a Dios primero. Muchas personas no se someten, primero porque tienen un concepto errado, segundo porque no han recibido el Espíritu Santo de Dios. La sujeción es un producto de recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Bajo esta naturaleza pecaminosa no nos vamos a poder someter. Tenemos que entrar en esa dimensión y recibir el Espíritu Santo de Dios para entonces que el Espíritu Santo nos capacite y podamos someternos primeramente a Dios. Gloria sea al que vive para siempre. Quiero entrar ahora, antes de seguir con el desarrollo, a definir lo que es la sujeción. Si usted busca la palabra sujeción, usted va a encontrar la palabra potasio en el hebreo. Es un término militar que significa establecer un orden. Oh, gloria a Dios. O sea que la palabra sujeción en el griego es potasio y significa arreglar en orden. Por eso la sujeción Dios la manda para restablecer el orden al cual fuimos creados en el principio. El orden en el que estaba Adán, en el que fue creado Adán. Sujeción significa arreglar en orden. Ahora, ¿cómo podemos definir la sujeción? La sujeción es una actitud personal para subordinarse a otra persona, para someterse, para obedecer, para respetar y servir por amor. Oh, gloria sea al Señor. La sujeción es una actitud libre que hace una persona para amar, para subordinarse, para someterse, para obedecer a otra, para servirle en amor. Debemos mantener esto en mente para poder comprender realmente y obtener la revelación que el Espíritu Santo quiere darte en este momento. Oh, gloria sea al que vive para siempre. Ahora bien, ¿de dónde viene la sujeción? ¿Por qué Dios manda que nos sujetemos los unos a los otros? Nos sujetemos primeramente a Dios y luego nos sujetemos los unos a los otros. Por el pecado. En el principio no fue necesario que Dios diera este mandato, porque había una sujeción. Adán y Eva estaban en perfección, vivían bajo la gloria de Dios. El capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis son los únicos capítulos en la perfección. Ellos vivían bajo la gloria de Dios. Estaban sujetos a Dios y sujetos mutuamente. ¿Qué pasó? El pecado. Cuando ellos pecaron, entonces vino el problema y Dios tuvo que dar este mandato. Vamos a explicar algo importante aquí en Génesis, el capítulo 3.
Gloria sea al que vive para siempre. Vamos a buscar a Génesis capítulo 3 y vamos a leer unos cuantos textos. Sabemos que en el capítulo 3 de Génesis es el capítulo donde Adán y Eva pecan, o donde Adán decide pecar, porque él decidió pecar. Cuando Adán peca, inmediatamente Dios desciende y enfrenta a Satanás. Y aquí surge la primera profecía. Génesis 3:15. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Dios dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo a Satanás: el mismo instrumento que tú usaste para tumbar a Adán, ese mismo instrumento, la mujer, te va a tumbar a ti, te va a golpear la cabeza, te va a destronar. Oh, gloria sea al que vive para siempre. Luego viene juicio para la mujer. Le dice en el 3:16, Génesis, dice: a la mujer digo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Quiero destacar la palabra: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Enseñorear significa dominar, gobernar. Ya Eva no va a ser la ayudante idónea. Ya Eva va a tratar de dominar y ser dominada a través del sexo. Ahora, el aspecto sexual y el enseñoreamiento del hombre, el dominio, el gobierno del hombre, se convertirán en la base de la vida cotidiana, del diario vivir. La mujer tratará de dominar y ser dominada por el instinto sexual, tanto el hombre como la mujer. De ahí viene el concepto del mandato de la sujeción. Oh, gloria sea al que vive para siempre. Con esta explicación quiero entrar a Efesios capítulo 5 y vamos a leer entonces el 22. Pablo se dirige a las hermanas, a las esposas cristianas, porque esta aplicación es para los cristianos. No podemos aplicarle este concepto a una persona que no sea cristiana. Primero, porque para sujetarse a Dios hay que recibir la llenura del Espíritu Santo. Hay que nacer de nuevo. El Espíritu Santo nos capacita. Por eso Pablo se dirige a las casadas. Dice el 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Son hermanas que conocen ya al Señor, que se han sujetado al Señor. Entonces esto lo capacita para sujetarse a su esposo. Y entonces da una explicación por qué sujetarse. Dice el 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su Salvador. La mujer tiene que reconocer que Dios ha puesto al hombre como cabeza, pero que para que haya una cabeza tiene que haber un cuerpo que le obedezca a la cabeza. Entonces, así como la mujer se sujeta a Cristo, así tiene que sujetarse al hombre. Aquí la palabra Salvador, Él es su Salvador, no se refiere a que el hombre va a salvar la vida de la mujer, porque el hombre no puede. Se usa la palabra Salvador en el sentido de que el hombre va a proteger, va a dirigir, va a amar a la mujer, va a comprender a la mujer.